Hermanos, hemos tenido algunos problemas técnicos, disculpen, porque estoy transmitiendo a través de mi teléfono debido al hecho de que el módem algo tiene mal y el Wi-Fi no quiere funcionar. No sé si el iPad está transmitiendo también, pero voy a apagarlo mejor. Y continuamos con el teléfono. Por favor, les pido que oren y le pidan al Señor que no vaya a fallar la transmisión del teléfono también. Hemos tenido problemas desde la semana pasada con nuestro internet, pero en fin, aquí estamos y estamos en el estudio del libro de Malaquías. Vamos a estudiar hoy el libro, o el capítulo 2 más bien, y este segundo capítulo tiene 3 puntos muy importantes. Permítanme ajustar esto un poquito mejor. Ahora sí. 3 puntos muy importantes. El título le llamo desobediencia, infidelidad y perversión de justicia. Vamos a ver cómo tanto los sacerdotes como el pueblo judío habían caído en estos pecados. Entonces el bosquejo del estudio es muy sencillo. Vamos a ver los resultados de la desobediencia en los versículos 1 al 9. Y vamos a ver cómo Dios reprende a los esposos infieles en los versículos 10 al 16. Luego vamos a finalizar con el versículo 17, donde Dios reprende a los que pervierten la justicia. Vamos a empezar nuestro estudio, pero antes de eso vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que nos das de podernos reunir, Señor, y poder estudiar tu palabra. Que vivimos todavía en un país donde somos libres para proclamar la palabra de Dios. Y vemos tantos países donde es completamente ilegal siquiera tener una Biblia. Oh Señor, no cabe duda que hasta este momento estamos bendecidos en México y en Estados Unidos. Te damos gracias pues por las palabras del profeta Malaquías, porque no solamente aplicó al pueblo de Dios en ese entonces, sino aplica el día de hoy. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude y nos guíe a entender lo que tu palabra tiene para nosotros el día de hoy. Y todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el primer tema es resultados de la desobediencia. Me tomé la libertad de hacer mis notas en la Reina Valera, pero voy a leer de la traducción, Nueva Traducción Viviente, que es muy clara. Y la traducción Reina Valera es muy buena, pero es más bien literal, casi palabra por palabra. Y en la Nueva Traducción Viviente nos da más el concepto redondeado de lo que están tratando de decir. Voy a leer los primeros 2 versículos y dicen lo siguiente: escuchen ustedes, sacerdotes, este mandato es para ustedes. Escúchenme y decidan honrar mi nombre. Dice el Señor de los ejércitos celestiales: o enviaré una maldición terrible contra ustedes, maldeciré hasta las bendiciones que reciban. En realidad, ya las he maldecido porque ustedes no han tomado a pecho mi advertencia. Voy a leer el versículo 3. Castigaré a sus descendientes y a ustedes les salpicaré la cara con el estiércol de los animales que sacrifican en sus festivales y luego los arrojaré sobre el montón de estiércol. Aquí el Señor, el tema que habla es sobre mi nombre. 8 veces en este libro menciona esta expresión, mi nombre. En el primer capítulo lo hace en el versículo 6, 11 y 14. Y en este segundo capítulo hace la mención de su nombre en el versículo 2 y 5, una vez en el capítulo 3 y otra vez en el capítulo 4. Permítanme leerles
el versículo 6 del primer capítulo para poder hablar de por qué es la importancia del nombre de Dios. Pero el versículo 6 del primer capítulo dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes: un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde están el honra y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan: ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? La pregunta es: ¿por qué se le da tanta importancia al nombre de Dios? La razón se refiere simplemente que el nombre, sobre todo en hebreo, el nombre refleja el carácter y la reputación de la persona. Y en este caso estamos hablando de nuestro Padre Celestial, de nuestro Creador. Ustedes recordarán ese pasaje en Reyes, donde David había cuidado las ovejas de Nabal. Y luego cuando llega la hora de la trasquilada, envía a sus siervos o sus soldados que estaban con él a pedirle a Nabal algo de comer, porque habían protegido sus ganados. ¿Y cuál fue la reacción de Nabal? Actuó neciamente. Nabal estaba reflejando precisamente lo que Nabal significa: fatuo, necio. Otra situación en el Antiguo Testamento donde se usa esta palabra es cuando Job le dice a su señora, después de que ella le dice: ¿por qué no, después de que está todo lleno de sarna y perdió sus hijos y perdió todo, le dice: ¿y todavía conservas tu integridad ante Dios? ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres de una vez? Y entonces él le dice: mujer, tú hablas como las mujeres fatuas al decir esas cosas. ¿Vamos a recibir el bien nada más de Dios, sino también el mal que nos envíe? Y la palabra que ahí usa para describir fatúa significa Nabal. Entonces la importancia del nombre habla del carácter y de la reputación. Y los sacerdotes supuestamente eran quienes debían honrar su nombre. Y de hecho ellos lo estaban deshonrando ante el pueblo y ante Dios mismo. Y vemos ahí en el versículo 2, como resultado de sus acciones, Dios les dijo que en sus caras serían embarrados con el estiércol, que era arrojado fuera del campamento de la ciudad, junto con lo demás que se desechaba de las víctimas de los sacrificios ante el Señor. Y estos restos eran quemados. En Éxodo 29:14 nos dice: pero quemarás en el fuego fuera del campamento la carne, la piel y el estiércol del novillo. Es un sacrificio por el pecado. Y aquí Dios le está diciendo que junto con el desecho ellos serían arrojados a la basura. La pregunta es: ¿por qué era esto? Incluso ellos se atrevían a preguntar ¿por qué? Como vimos en el versículo 6 del primer capítulo. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Estos sacrificios que Dios en la ley, por medio de Moisés, exigía que las víctimas de los sacrificios fueran perfectos, sin manchas, sin ser cojos, ni ciegos, ni defectuosos, es porque estos sacrificios apuntaban hacia el Cordero de Dios, quien pagaría por nuestros pecados algún día. Juan, en una ocasión dice, Juan al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando ellos estaban ofreciendo animales imperfectos, ¿cómo representarían? ¿Cómo serían estos animales un tipo o una prefiguración, si pudiéramos llamarle así, del sacrificio perfecto que vendría con el Hijo de Dios? O sea, los sacerdotes estaban enterados de la ley, lo que la ley marcaba. Ellos se lo sabían y no podían hacerse los no entendidos.
No ofrecerán ningún animal con defecto porque no les será aceptado, dice Levíticos 22:20. ¿Cuál era realmente el problema de los sacerdotes? ¿Qué era lo que les estaba ocasionando hacer esas cosas y traicionar a Dios de esa manera? Era por la condición de sus corazones. En una ocasión, en Mateo 6:21, el Señor dice, porque donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Y lo que atesoramos en nuestro corazón es lo que va a provocar nuestro comportamiento exterior. Es de la manera que se va a manifestar, ya sea por nuestras palabras o nuestras acciones. Y ellos habían perdido de vista la gracia y la misericordia tremenda que Dios había tenido con ellos. Y de hecho, el dar es una gracia de Dios. En lo que hasta en eso dependemos de Dios para poder ser generosos. Y somos llamados a ser generosos de muchas maneras. Pero específicamente quiero hacer referencia al capítulo 8 de 2 de Corintios. Voy a leer el versículo 1 y el 6 al 9 en la Reina Valera. Dice, ahora hermanos, versículo 1, ahora hermanos, les hacemos conocer la gracia de Dios que ha sido concedida a las iglesias de Macedonia. Versículo 6, de manera que exhortamos a Tito para que así como ya había comenzado, también llevar a cabo esta gracia entre ustedes. Por tanto, así como ya abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda diligencia y en amor para con nosotros, abunden también en esta gracia. O sea, ¿cuál gracia? De dar. No hablo como alguien quien manda, sino que para poner también a prueba por la eficacia de otros, la sinceridad del amor de ustedes, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico por amor de ustedes se hizo pobre para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. ¿Y por qué les estaba diciendo esto a los congregantes ahí en Corintios? Porque los macedonios en los primeros versículos de ese capítulo explica que ellos estaban en situaciones de tribulación, de necesidad, de dificultad. Sin embargo, dieron generosamente para los santos en Jerusalén. O sea, que de su pobreza sobreabundaron en generosidad hacia los otros que estaban necesitados. ¿Cuál es la aplicación de esto en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar o simplemente en nuestra vida cristiana? La pregunta es que si hemos experimentado la gracia de Dios, no deberíamos de tener un problema alguno en dar generosamente al Señor, quien nos ha dado tanto, nos ha dado todo. ¿Y cómo se ve esto? En diferentes áreas de nuestra vida cristiana. Una, en diezmar o ofrendar. En otra, servir en la iglesia. En otra, compartir el evangelio con los incrédulos y con los crédulos también. Porque también en el ministrar en el cuerpo de Cristo, cuando apoyamos a nuestros hermanos y hermanas en oración, con cantos, con himnos, cuando están en tribulación, o cuando nosotros somos apoyados con oración, ruego, súplica, etc. Debe ser algo que refleja la naturaleza de Dios. Si yo soy hijo de Dios y Dios es generoso, ¿cómo debo ser yo? ¿Cómo debes ser tú? Si Él ha tenido gracia conmigo, misericordia conmigo, ¿cómo debo de ser con los demás? De la misma forma, Dios nos quiere transformar y nos quiere ser a la imagen y semejanza de su Hijo, Jesucristo. Y debemos de reflejar eso. Y yo sé que a veces nos falla en ciertas áreas de nuestra vida, pero tenemos libre acceso al trono de gracia en cualquier momento y podemos pedirle al Señor que nos cambie y nos transforme.
en esencia, cuál era el pecado de los sacerdotes y de la gente al ofrecer sacrificios defectuosos ante Dios. Simplemente no honraban a Dios. Violaban el mandamiento de amarle por encima de todo. Malaquías nos insinúa que Dios se siente insultado, burlado, cuando no se obedece su voluntad. Por más insignificante que nos parezca ese pequeño pecadito, no deja de ser faltarle a la honra y a la gloria de Dios. Y maneras como deshonramos a Dios, las tenemos aquí. Y como resultado de deshonrar a Dios, se deshonra a uno mismo. Porque ya vemos las consecuencias que les dijo en los versículos 2 y 3, que hasta las bendiciones se convertirían en maldiciones. También cuando en el culto, cuando estamos en la iglesia, no le ofrecemos lo mejor a Dios, y esto se revierte hacia nosotros. O sea, cuando nosotros tenemos la tendencia a divagar constantemente, no estamos en la palabra, no estamos en el culto, no estamos en la alabanza. La palabra dice, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Gálatas 6:8. Otra manera que deshonramos a Dios es cuando somos mezquinos con Dios, cuando somos tacaños, limitados. Podemos gastar en todos nuestros placeres y gustos, pero a la hora de ofrendar o diezmar nos cuesta trabajo. Esto, como consecuencia, recibiremos limitadamente de Dios también. Cuando preferimos honrar al hombre en vez de a Dios, lo que le estamos diciendo a Dios es que Él no es digno de ser el centro de nuestra vida. Estas son maneras como deshonramos a Dios. Y consecuencias, lo peor que uno puede hacer es ignorar a Dios. Lástima que no puedo proyectar unas imágenes que tengo, pero se las voy a describir. Las he estado reservando para algún sermón, pero me estoy adelantando aquí. Es una foto donde está un niño detrás de un poste y dice, así te ves cuando te estás tratando de esconder de Dios. Está el poste y se le ven los bracitos y las piernas. Luego en otra foto está un paisa que tiene una sobredosis de tamales y está grandísimo, y se ve el poste y se ve el resto del cuerpo saliendo detrás del poste. Así te ves cuando te estás tratando de esconder de Dios. Y luego el último es un poco cómico. Así te ves cuando te estás tratando de esconder de Dios. Y están dos orejas de un burro detrás del poste y se ve el resto del cuerpo del burro. ¿A qué me refiero? Salmo 139, versículos 7 al 12, nos dice lo siguiente. Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún ahí me guiará tu mano. La Reina Valera dice tu consejo. Y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. No nos podemos esconder de Dios. Es triste tratar de ignorar a Dios. Otra consecuencia de no honrar a Dios. Con nuestras ofrendas, con nuestras acciones para con Dios, mostramos lo que realmente somos. Los sacerdotes de la época de Malaquías
eran como sus ofrendas. Espiritualmente estaban ciegos, cojos y enfermos, y no lo veían. Podemos concluir que aunque estemos viviendo específicamente, aunque no estemos viviendo específicamente lo que esos sacerdotes estaban viviendo o vivieron, sí podemos reconocer algunas situaciones en las cuales no honramos y profanamos el nombre de Dios, al no ser Él la prioridad de nuestra vida. Recordemos que uno de los atributos de Dios es que Él es fiel. Él es siempre fiel. Nosotros no lo somos. Cuando anteponemos los ídolos de nuestros corazones o cualquier cosa creada antes que Dios, somos infieles. Estamos cometiendo adulterio espiritual con Dios. ¿Y cómo se ve esto en las vidas de los creyentes? Bueno, en la oración. Hasta en la oración pecamos contra Dios. Cuando estamos orando en el nombre de Cristo por cosas y acciones que son con fines egoístas y destructivos para nuestras vidas o alguien más. O al permitir que haya divisiones entre nosotros, que no ejercitemos la disciplina o la disciplina bíblica marcada en Mateo 5 y en Mateo 18 sobre la reconciliación. Ya sea que tú hayas ofendido, ve, reconcíliate. Ya sea que te hayan ofendido, ve, reconcíliate. Y permitimos divisiones entre nosotros, hermanos. El mundo nos está viendo. ¿Qué dijo el Señor que debe distinguirnos a nosotros? El amor que hay entre nosotros. O también, tristemente, cuando vemos esos supuestos evangelistas en la televisión, telecharlatanes, teletranzas, que usan la radio, la televisión y los otros medios de comunicación como un medio para sacarle dinero a la gente nada más. Otra es al querer echarle la culpa a Dios por nuestras decisiones equivocadas e irresponsables en nuestros matrimonios, en la disciplina o la falta de disciplina para nuestros hijos. Y en exasperación decimos, en la voluntad de Dios, como si Él fuera responsable de nuestra irresponsabilidad y nuestras decisiones necias. Un punto más es cuando por nuestra culpa el nombre de Dios es profanado por los incrédulos. Lo he visto en Facebook. Una sobrina mía dice ahí en una notificación en Facebook, es budista ella, y dice, algunos cristianos sí son buenos, pero la mayoría no viven lo que dicen. Yo sé que ella no es juez, pero cuando nosotros provocamos que tomen en vano el nombre del Señor los incrédulos por nuestras acciones y nuestras palabras y nuestras actitudes, hermanos, estamos pecando. Vamos a leer versículos 4 y 5. Dicen lo siguiente. Entonces por fin sabrán que fui yo quien les envió esta advertencia para que mi pacto con los levitas continúe, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Versículo 5. El propósito de mi pacto con los levitas era darles vida y paz, y eso fue lo que les di. De ellos se requería que me reverenciaran, y lo hicieron. En gran manera temieron mi nombre. Los sacerdotes no apreciaron el privilegio tan asombroso que habían recibido. Se les olvidó su pacto con Dios que habían hecho por medio de Aarón. Todo está descrito ahí en el capítulo 29 de Éxodo. Era un gran privilegio ser un sacerdote, de servir en el altar, de ministrar en el templo, de enseñar la ley de Dios a la gente. Es un gran privilegio ser pastor.
ser maestro de la palabra. Es un gran privilegio. Ellos no tenían temor de Dios y trataban las cosas sagradas como comunes y corrientes, porque sus corazones no estaban con Dios. No cumplían la descripción que Ezequiel hace cuando él dice: enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo impuro y lo puro. Ezequiel 44:23. Vemos pues, continuando nuestra lectura, versículos 6 al 9, comunicaron al pueblo la verdad de las instrucciones que recibieron de mí. No mintieron ni estafaron, anduvieron conmigo, llevaron vidas buenas y justas e hicieron volver a muchas personas de vidas pecaminosas. Aquí en el versículo 5 al 7 está describiendo un ministro verdaderamente íntegro. 7 dice: las palabras que salen de la boca de un sacerdote deberían conservar el conocimiento de Dios, y la gente debería acudir a él para recibir instrucción, porque el sacerdote es el mensajero del Señor de los ejércitos celestiales. Versículo 8. No obstante, ustedes, sacerdotes, han abandonado los caminos de Dios. Sus instrucciones hicieron que muchos cayeran en pecado. Corrompieron el pacto que hice con los levitas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Versículo 9. Por lo tanto, yo los he vuelto despreciables y los he humillado ante los ojos de todo el pueblo, pues no me obedecieron, sino que mostraron favoritismo en su forma de llevar a la práctica mis instrucciones. Aquí habla de varios pecados. El primer pecado ya lo vimos en el capítulo 1 de Malaquías, que fue la falta de amor de la gente por Dios, en los versículos 2 y 3. El segundo pecado fue cuando los sacerdotes deshonraron a Dios al tratar el sacerdocio simplemente como algo para hacer una actividad para sobrevivir, en los versículos 1 al 5 del segundo capítulo. Y el tercer pecado fue: le dieron las espaldas a la ley de Dios. De nuevo, en los versículos 5 al 7, habla de los siervos perfectos de Dios, que andan con la verdad, andan en paz y en justicia, tienen comunión con Dios, quienes sienten una carga por los demás de llevarlos al Señor y una pasión por compartir la palabra de Dios para quienes necesitan escucharla. Y aplica para nosotros también. Debemos de compartir la palabra entre nosotros y sobre todo para aquellos que están perdidos en este mundo. Pero los sacerdotes no siguieron estos pasos. Cada uno tomó su propio rumbo y en vez de enseñarles la ley, ellos ni siquiera lo obedecieron. Deuteronomio 33:10 les dice: ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán delante de ti el incienso y sobre tu altar la ofrenda del todo quemado. O sea, habían fallado. Y en los versículos 8 y 9 empieza ahí diciéndoles que habían abandonado los caminos del Señor. Pero ustedes se han apartado del camino, les dice. Como consecuencia, Dios les dice: por eso yo también los he hecho despreciables y viles. Los líderes de la iglesia debemos rendir cuentas ante Dios, así como con nuestros consiervos cristianos. Y vemos que Malaquías después se dirige a la nación de Israel colectivamente. Ahora se enfoca sobre los líderes espirituales de Israel, quienes en vez de enseñar a la gente conforme a la voluntad de Dios, concerniente a los sacrificios aceptables y ofrendas aceptables, estos líderes los conducían en acciones pecaminosas. Como resultado, Dios los va a disciplinar severamente. Fíjense, en el Nuevo Testamento, Pedro comenta sobre esta situación
al escribirles a las iglesias y llamar a esos falsos profetas que estaban como líderes, y les advierte a los seguidores de Cristo que estuvieran en guardia, y les describe el juicio que les espera a estas personas. En 2 de Pedro, segundo capítulo, versículo 1 al 3 dice: pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre ustedes habrá falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar al soberano Señor, que los compró, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción. Y muchos seguirán tras la sensualidad de ellos, y por causa de ellos será difamado el camino de la verdad. Por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Desde hace tiempo su condenación no se tarda y su destrucción no se duerme. Palabras muy severas y muy fuertes. Pero lo que está aquí de por medio es la reputación y la honra de Dios. Y los líderes, los maestros, los pastores y en este caso los sacerdotes tienen que enseñar el consejo de Dios, la palabra de Dios. Nada más. Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, se dirigió a estos también. Él era el pastor y el anciano principal de la iglesia de Jerusalén y exhortó a los líderes espirituales que había en ese momento y a quienes potencialmente serían líderes espirituales sobre la seriedad de su rol al pastorear a otros, diciéndoles lo siguiente en el 3 capítulo de Santiago, versículo 1 y 2, que dice: hermanos míos, no se hagan muchos maestros sabiendo que recibiremos juicio más riguroso, porque todos ofendemos en muchas cosas. Repito, todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende palabra, este hombre es cabal, capaz también de frenar al cuerpo entero. Tenemos que ser honestos. Tenemos que ser, como dice por ahí la Escritura, vivos, alertas como serpiente, pero mansos como palomas. Tenemos que ver a nuestro alrededor, porque vivimos en un lugar hostil. Y lo más importante en medio de todo esto es mi relación con Dios. ¿Qué aplicación tiene esto? Seremos fieles al edificar la iglesia de Cristo en base a quién Él es y qué es lo que Él enseñó. El fundamento es Cristo y lo que enseñó fue el Evangelio. Y esa es la base. Esa es de la manera que se edifica la iglesia. No se edifica con programas de cómo estimular a la gente para que dé más o para que rinda más o haga más. No. Hay que enseñar el Evangelio. El amor de Dios nos conquista. El amor de Dios nos lleva a desear servirle. Vemos de nuevo en el capítulo 8 de 1 Corintios. Pablo da un discurso ahí al hablar de Apolos, quien le siguió a Pablo en el ministerio. Y él regó la semilla que había impartido Pablo. Y claro, Dios dio el crecimiento. Pero ambos eran iguales ante los ojos de Dios. Simplemente diferentes dones y diferentes habilidades. Ahí dicen los versículos 5 y 6 del capítulo 8 de 1 Corintios. Luego les exhorta a que edifiquen sobre el fundamento, quien es Cristo. No hay ningún otro fundamento. El pastor Chris lo ha estado enseñando en el libro de Gálatas. Hay solamente un fundamento y ese es Cristo. Y para edificar correctamente es necesario tener los motivos correctos conforme a la palabra de Dios. Versículos 9 y 10 del capítulo 8 de 1 Corintios. Si no lo hacemos así, nuestra obra no es conforme al estándar de Dios. Quiero darles un ejemplo.
En el libro de Marcos, en el capítulo 7, y no vamos a leer esto, pero son los primeros 13 versículos, habla de las tradiciones y rituales. Fue esa ocasión en que los fariseos y los escribas observaron que los discípulos del Señor no se lavaban las manos para comer. Entonces ellos luego le llaman la atención y le dicen, ¿sabes qué? Tus discípulos no están siguiendo la ley y se están contaminando. Se están contaminando porque están comiendo con manos sucias. Lo que vemos aquí, el Señor les contesta y les dice, pero espérenme tantito. Ustedes con sus rituales y tradiciones invalidan la ley. Porque la ley dice en el mandamiento 5 que honrarás a tu padre y tu madre. Pero si alguien le dice a su padre o a su madre, lo que te podría haber dado para ayudarte, lo he comprometido al Señor como corbán, por siguiente, no te puedo ayudar. Esto es lo que pasa en todas las religiones. Cuando hay rituales y tradiciones. Primero, son buenas ideas de implementar. Después, están al mismo nivel de la palabra de Dios y posteriormente están por encima de la palabra de Dios. Y vemos cómo en algunas iglesias, y no hay necesidad de mencionar, donde las tradiciones y los rituales son más importantes que la palabra de Dios. La palabra de Dios hasta la desprecian, la ignoran, por supuesto, y no la aplican. Esas son las religiones de los hombres. Entonces, la desobediencia trae todas esas consecuencias. Luego el segundo tema es, Dios reprende a los esposos infieles, versículos 10 al 16. Voy a leer el versículo 10 al 16. ¿No somos hijos del mismo Padre? ¿No fuimos creados por el mismo Dios? Entonces, ¿por qué nos traicionamos unos a otros violando el pacto de nuestros antepasados? Judá ha sido infiel y se ha hecho una cosa detestable en Israel y en Jerusalén. Los hombres de Judá han contaminado el amado santuario del Señor al casarse con mujeres que rinden culto a ídolos. Que el Señor arranque de la nación de Israel hasta el último de los hombres que haya hecho esto y que aún así lleve una ofrenda al Señor de los ejércitos celestiales. Versículo 13. Esta es otra cosa que hacen. Cubren el altar del Señor con lágrimas, lloran y gimen porque Él no presta atención a sus ofrendas ni acepta con agrado. Estas lágrimas, estos llantos eran de las mujeres que cruelmente habían sido divorciadas por estos hombres israelitas por casarse con mujeres que no eran judías. O eran quizás las lágrimas y los llantos de esos hombres que después le imploraban a Dios por algo y Dios no les contestaba sus oraciones porque no estaba bien su relación con Dios. Versículo 14, claman porque el Señor no acepta mi adoración. ¿Por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Versículo 15. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? Me gusta más cómo está esta traducción que la Reina Valera. La unidad queda así un poco nebulosa. Aquí está claro. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Porque yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales.
Por eso, guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Vemos aquí algo bastante serio y tristemente común en nuestra sociedad, y dijéramos en el mundo secular, pagano, no, aún dentro de la iglesia. O sea, aquí vemos que ¿qué había motivado a estos judíos a divorciar sus esposas judías de su pacto con Dios y quererse casar con mujeres paganas? Algo que Dios les había prohibido. Pues hubo una serie de razones. Una es la más obvia de los hombres y común: lujuria por una no judía, o casarse con una mujer más joven. Ya después de 15, 20 años decide cambiar de modelo, como si fuera un objeto. ¿Dónde está el amor? También ellos buscaban ventaja económica al unirse con sus vecinos en matrimonios, ya que la comunidad judía que había vuelto a Jerusalén del exilio era generalmente pobre. Entonces estaban buscando maneras de alianzas que fuera ventajoso para ellos. Vemos en todo esto que Malaquías toca un tema central, esencial de la fe bíblica. Es el mensaje central de Deuteronomio. Israel tiene un solo Dios. Ese es el mensaje de Deuteronomio, esencial, básico, fundamental. En Deuteronomio 6, 4 y 5 dice lo siguiente: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es conocido como el Shema, y todo judío que practica su ritual y tradición lo ora por lo menos 3 veces al día, diariamente. En otra ocasión, en Mateo 12, 28 al 34, nos dice lo siguiente: se le acercó uno de los escribas al oírles discutir, y dándose cuenta de que Jesús había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, has dicho la verdad. Dios es uno y no hay otro aparte de él. Y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y viendo Jesús que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevía a hacerle más preguntas. Fíjense ustedes, en los versículos 10 y 15, 4 veces Malaquías repite: Dios es, uno es. 5 veces en los versículos 10, 11, 14, 15 y 16 habla de la deslealtad o la traición del pueblo de Israel. ¿Por qué el énfasis sobre uno, sobre unidad, sobre lealtad, sobre fidelidad? Porque esta unidad lo vemos inclusive en la ley de Dios. Es lo que el Decálogo enseña, o sea, los 10 mandamientos. Y el pacto, el Decálogo y el pacto de Dios. En Éxodo capítulo 20 están los 10 mandamientos, los repite en Deuteronomio 5 también. Y vemos aquí en Deuteronomio 4:13 que dice lo siguiente:
Él les declaró su pacto, el cual les mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Ahora, aquí vemos 2 áreas del compromiso humano en esto. Tenemos que ver nuestra responsabilidad. Dios es soberano, es todopoderoso, pero también hay responsabilidad humana. Y la primera responsabilidad es con Dios. Los primeros 4 mandamientos, como dice aquí Malaquías en el versículo 11, dice lo siguiente: Judá ha sido infiel y se ha hecho una cosa detestable en Israel y en Jerusalén. Los hombres de Judá han contaminado el amado santuario del Señor al casarse con mujeres que rinden culto a otros ídolos. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás otros ídolos. No te harás figuras. No te arrodillarás a ellas. ¿Y qué era lo que estaban haciendo al casarse con mujeres paganas? Desde el tiempo de Moisés y de Josué ya les habían advertido que no lo hicieran porque se iban a desviar e iban a adorar esos ídolos. Luego, la segunda parte de nuestra responsabilidad es hacia el prójimo, que son los versículos 5 al 10, y ahí habla el versículos 14 al 16, los voy a leer de nuevo. Dice: claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Versículo 15, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Esto es de suma importancia, porque en estos cuantos versículos no solamente les recuerda el pacto que cubre todos los aspectos de la vida humana, que la vida religiosa no está nada más circunscrita alrededor de lo que llamamos cosas espirituales, sino de cada aspecto de nuestra vida diaria. Y sin duda no fue accidental el hecho que haya usado esa figura del matrimonio humano para hablar de esta relación de la alianza con su pueblo. La honra al matrimonio humano glorifica a Dios. Y la honra a Dios es glorificada por nuestro matrimonio. Repito, la honra al matrimonio humano glorifica a Dios. Y la honra a Dios es glorificada en nuestro matrimonio. Quiero leerles una cita de una persona que estimo mucho, que habla con respecto a esta unidad, esta comunión de nuestro Dios trino. Y es interesante, ¿hacia dónde apunta todo esto? ¿Y cuál es el origen de todo esto? Dice, ¿cómo Dios inició nuestra historia? Creó un mundo de la nada, lo puso bajo el dominio del hombre y puso al hombre en una familia. Dios creó la familia. No empezó con una iglesia, no empezó con un gobierno, no empezó con una organización de voluntarios. Él empezó con la familia. Un hombre, una mujer, quienes habían de gobernar sobre su creación y procrear. Y sus hijos, siendo piadosos, deberían empezar nuevas familias y abarcar toda la tierra. Vemos cómo todas las organizaciones de la sociedad estaban presentes dentro de la familia en forma germinal y que se desarrollan de la familia para ser entidades separadas con su propia autoridad jurisdiccional. El doctor George Cipriani, de su libro La batalla por la familia bíblica, el libro también se llama La espada y la pala. La unidad en el matrimonio es súper importante.
porque no solamente representa la relación entre un hombre y una mujer, sino que representa la relación de Cristo con su iglesia. En Efesios 5:25 nos dice, esposos amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se dio a sí mismo por ella. Entonces, siendo pues humanos, hechos a la imagen y semejanza de Dios, nuestro modelo es la Trinidad. La unidad que hay entre las tres personas de un solo Dios. Un misterio que no entendemos. Pero ha habido comunión y ha habido unidad en Dios por toda la eternidad. Y vemos que el gran mensaje de los dos grandes mandamientos, de ellos depende toda la ley y todos los profetas. En otra ocasión en Mateo, el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mateo 22, 37, 39. ¿Y cuál es la aplicación de esto en nuestras vidas? Debemos de casarnos solo con creyentes y hacer el voto de una relación permanente entre un hombre y una mujer, nada más. No se reconoce ningún otro tipo de matrimonio. Y un problema recurrente en los hombres de Israel fue violar la ley de Dios, que prohíbe el casarse con paganas. Está en Éxodo, en Deuteronomio y en Josué. No vamos a leer porque es demasiadas escrituras. Pero trágicamente esto sucedió también durante el cautiverio babilónico. Pablo en el Nuevo Testamento tiene algunas palabras sobre este tema en el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 14 y 15, cuando dice, no se unan en yugo desigual con los no creyentes, porque ¿qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre Cristo y Belial? ¿Qué parte tiene el creyente con el no creyente? Aquí Malaquías habla pues del pecado del divorcio de algunos para luego casarse con no creyentes. Y el Señor esto lo ve como un acto de infidelidad y deslealtad. Siglos después le preguntaron al Señor sobre este tema y Él les dijo dos puntos importantes. ¿No han leído que el que los crió en el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Mateo 19, 4 al 6. Y continúa el Señor, y en el versículo 9 de ese capítulo, reconoció que por inmoralidad sexual esto interfiere con la voluntad de Dios y entonces Él permite esa excepción. Y les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, a no ser por causa de inmoralidad sexual y se casa con otra, comete adulterio. Aún así, hermanos, en consejería tenemos muchos años haciendo eso. Y nunca le hemos recomendado a nadie que se divorcie. Siempre buscamos que haya reconciliación. ¿Por qué? Porque la reconciliación es tan importante para Dios que le costó la vida a su Hijo en la cruz. Le costó tener que pagar por mis pecados y por tus pecados en la cruz. Y para Dios la reconciliación es de suma importancia. Por eso en alguna parte dice, si llegas al altar con una ofrenda, pero te acuerdas de que estás mal con un hermano, no me des tu ofrenda.
Ve, reconcíliate con Él. Y esa ofrenda puede ser tus oraciones, puede ser tus diezmos, puede ser tu servicio, puede ser tu devocional. Si estás mal con tu hermano, ve, reconcíliate con él. Vemos pues que Pablo también, otra vez en 1 Corintios capítulo 7, versículos 12 y 15, habla con respecto a cónyuges no creyentes. Y ahí dice que si un creyente está casado con un no creyente, como haya sucedido, si después de casados uno se convirtió y el otro no, pero si el no creyente quiere continuar con el creyente, no se debe de separar, no se debe de divorciar. Pero si el no creyente dice, ¿sabes qué? Ya no me caes bien con toda esta onda de Jesús, ahí nos vemos, yo no creo en eso, entonces queda libre de esa responsabilidad del creyente. Vemos pues que, ¿cuál es la aplicación? Aunque hay situaciones en que las escrituras permiten el divorcio y volverse a casar, ¿por qué debemos tomar muy en serio la voluntad de Dios en hacer todo lo posible por evitar una separación? ¿Por qué? Un atributo de la naturaleza de Dios es de ser fiel. Él te dice y me dice, no te dejo, no te abandono, no te desamparo nunca. Como hijos de Dios debemos hacer o buscar ese carácter para nuestras vidas. Porque si somos hijos de Dios, debemos de reflejar a Dios en nuestra vida. Y parte de ello es ser fiel. Entonces, finalmente Dios reprende a los que pervierten la justicia. De hecho, el versículo 17 es solamente el inicio de esta descripción, porque de hecho abarca los primeros 5 versículos del capítulo 3, pero eso yo se lo dejo mejor al pastor Chris, que le toca la siguiente semana. Pero el versículo 17 dice lo siguiente: ustedes han cansado al Señor con sus palabras. ¿Cómo le hemos cansado?, preguntan. Lo cansaron diciendo que todos los que hacen el mal son buenos a los ojos del Señor y que Él se agrada de ello. Lo han fatigado al preguntar, ¿dónde está el Dios de justicia? Pues cómo permitieron el mal. Y lo que voy a describir ahorita es lo que estamos viviendo en la actualidad. Al llamarle bueno a lo malo, y quieren hacer que lo bueno lo vea con agrado Dios. Y vivimos actualmente en un mundo donde esa unidad de la familia se ha destruido. Cuando hay familias estables, cuando hay familias que tienen valores cristianos, cuando hay esos valores de ética y de moral, donde lo bueno es lo que es ético y moral, no lo que te hace sentir bien. Y esa es nuestra sociedad nueva. No importa qué es lo que hagas, si te hace sentir bien, adelante, está bien. No, no está bien. La razón por la cual Dios creó a la familia, porque es el bloque esencial de la sociedad. ¿Y qué es lo que hemos visto en estos últimos siglo y medio? Divorcios, separaciones, familias de un padre o de una madre nada más, donde no se modelan los roles de los padres dentro de la familia. Y luego de las familias que hay, ¿cuántas realmente tienen disciplina y tienen amor por Dios y buscan hacer la voluntad de Dios? Ese tipo de familia genera personas que tienen valores éticos y que van a ser constructivos y van a ser edificantes en la sociedad. ¿Por qué nos sorprende la condición del mundo? Fíjense, en los 40, si no recuerdo el psicólogo él propuso una de sus ideas brillantes, y eso es el mundo en el que vivimos. Sale un psicólogo con una nueva idea y toda la manada va para allá.
y después de un rato ya no tiene sentido y sale otro con otra cosa y ahí van todos para allá. Siendo que tenemos la palabra de Dios y no necesitamos más, pero ese es otro tema. Pero en los 40 salió un psicólogo que dijo, no se le debe de impartir al niño y a la niña alguna creencia religiosa. Hay que dejarlos que crezcan para que ellos después decidan qué es lo que ellos quieren hacer. Y les voy a decir cuál es el resultado. Terminan siendo incrédulos, paganos y destinados a un futuro eterno sin Dios. Porque no tienen manera de comparar. Si tú como padre cristiano haces el mejor esfuerzo por educar a tu hijo correctamente, en amor, en comprensión, en la ley de Dios, y él posteriormente o ella posteriormente deciden rebelarse contra eso, eso no es sobre ti, es sobre ellos. O sea, estas teorías de los hombres no funcionan. O aquí, al preguntar, ¿dónde está la justicia de Dios? Este es tema clásico, ¿no? Hasta que no les da COVID-19, entonces sí claman a Dios. Pero los previos 20, 30 años, Dios no estaba en sus vidas para nada. O hay un temblor horrible como el que hubo ahora en la Ciudad de México. Entonces sí, empiezan a pedirle a Dios. Tristemente, esa es la escuela que necesitamos los humanos, la tribulación y la aflicción para voltear hacia Dios. Esperemos que este COVID-19 haya tocado muchos corazones, que se hayan arrepentido y le hayan pedido perdón a Dios. ¿Cuál ha sido pues el resultado de cuestionar y dudar de Dios? Como vemos, los valores éticos y morales no existen en el mundo. Es simplemente lo que te plazca, lo que te haga sentir bien, está bien. En conclusión, hermanos, podemos resumir nuestro estudio en una sola cosa. Obedecer a Dios es la solución para poderle rendir honor y vivir vidas conforme a su consejo, vidas que lo glorifiquen con hechos, con nuestra vida, no con palabras. Porque hasta en eso oramos muchas veces para la gloria y honra de Dios y creo que no entendemos lo que estamos diciendo. Cuando nuestra glorificando y honrando la manera que vivimos. Los voy a dejar con estas palabras de Juan. Tiene mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14, 21. ¿Verdaderamente amar a Dios? Obedécelo. Obedecerlo en todo lo que sea posible. Es el precioso tesoro que tenemos. Búscalo de todo corazón y lo vas a encontrar. Vamos a cerrar en oración. Gracias, Señor, una vez más por permitirnos